Primero veamos qué es un don espiritual, o don del Espíritu Santo. La definición es: carismas que reciben los creyentes para realizar las tareas que específicamente demanda su vida y servicio cristianos. En otras palabras, los dones son regalos de parte de Dios, que son entregados al creyente por medio del Espíritu Santo, el cual reparte estos como Él quiere, según su voluntad divina. Existen por lo menos 7 palabras griegas en el Nuevo Testamento que se traducen con la misma palabra, don, en castellano. Algunos ejemplos de los términos más utilizados son: doma, destaca el carácter de la dádiva. Filipenses 4:17. Dorea, acentúa el carácter gratuito del regalo. Romanos 5:17. Dorema, dosis, acto de dar. Santiago 1:17. Dorón, relacionado con la expresión de dar honor. Mateo 2:11. Carisma, don de gracia, don involucrado en la gracia de parte de Dios como dador. Romanos 5:15. Esta es la palabra utilizada en la carta a los Romanos y los Corintios, a fin de describir los dones espirituales. Ahora, hay ciertas cosas que debemos definir antes de entrar de lleno con los dones espirituales. Leamos este pasaje. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios 12:4-6. Como dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es el Espíritu Santo quien reparte los dones en la iglesia como Él quiere. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. Aquí se utiliza también la palabra carisma, lo cual es una capacidad sobrenatural. Luego dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Y quién es el Señor? Sí, Jesucristo, es Él, quien da los ministerios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 y 12. Obviamente aquí habla del Señor Jesús, Él es quien constituye a las personas para estos 5 ministerios. Se dice que estos son los únicos que el Señor creó para la edificación de su iglesia, pero bueno, eso es otro tema. La palabra ministerio se traduce como diaconía, lo cual quiere decir servicio. Los ministerios son para servir. Más adelante hablaré de esto. Prosigamos. Y por último dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué nos deja ver esto? Que todo proviene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen? De Dios provienen tanto los dones como los ministerios, pero el Espíritu Santo es el encargado de dotar a los cristianos con los dones espirituales como Él quiera, y Cristo constituye a esos cristianos equipados en alguno de los 5 ministerios nombrados para que pongan en ejecución los dones. Así debería funcionar la iglesia. Como un relojito, todo ordenadamente, y permitiendo que su unidad fluya. Ese fue el plan desde siempre del Señor para la iglesia. Pero el enemigo siempre ha querido dañar la obra de Dios, haciendo que aquel relojito no funcione correctamente. Y lo peor, es que en algunas iglesias ha llegado a lograrlo. Ahora pasando al punto siguiente, después de entender esto. Veamos cuáles son los dones de los que habla la Biblia. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12:7-10. En este pasaje hallamos 9 dones, pero hay otros dones que se añaden. Veamos.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Romanos 12, 6 al 8. Veamos una rápida descripción de cada don. Misericordia. Habilidad de sentir empatía genuina y compasión por la gente que sufre cualquier tipo de problema, y convertir esta compasión en buenas obras con gozo para aliviar el sufrimiento y transmitir el amor de Dios, y el carácter de Cristo. Exhortación. Tener gracia para transmitir palabras de consuelo, ánimo y consejo a otros miembros del cuerpo de Cristo, de manera que sean ayudados y sanados. No es criticar ni juzgar, esto es algo muy diferente, por eso es un don del Espíritu Santo. No cualquiera sabe exhortar, pero la mayoría saben criticar y juzgar. Dar, o repartir, es tener disposición de contribuir con sus recursos materiales con liberalidad y alegría a los hermanos en necesidad, y a todos aquellos que lo necesitan. Servicio. La capacidad de identificar necesidades que no han sido suplidas, y hacer uso de los recursos disponibles para suplirlas. Los que presiden, que podría ser visto como liderazgo. Capacidad de establecer metas de acuerdo a los propósitos de Dios, pero más allá de establecerlas, dirigir a los hermanos y lograr que todos trabajen juntos para alcanzar el objetivo para glorificar a Dios Padre, y Jesucristo. Profecía. Habilidad de recibir y comunicar el mensaje de Dios a la Iglesia de Cristo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Vemos que para Dios la profecía es muy importante, ya que no solo se menciona como don en la lista de 1 de Corintios y en Romanos, sino como uno de los 5 ministerios constituidos por Jesucristo. Se debe saber que toda profecía debe ir de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia. Dios jamás va a contradecir su palabra. Este es un tema delicado, así que quizás más adelante haga un video solo para el tema de las profecías. Enseñanza. Capacidad de comunicar información relevante para la edificación y fortalecimiento del cuerpo de Cristo, de manera que todos puedan aprender la verdad. Palabra de sabiduría. La sensibilidad para conocer la mente del Espíritu Santo, no en su totalidad diría yo. Ya que la mente del Espíritu Santo es la mente de Dios, ¿y quién puede entender tanta grandeza? Pienso que entender únicamente lo que Él le permite entender, y con esto, tener mayor entendimiento y aplicar el conocimiento recibido de la mejor manera en las necesidades del cuerpo de Cristo. Palabra de ciencia, o conocimiento. Habilidad de descubrir, acumular, analizar y clarificar la información que son pertinentes para el bienestar del cuerpo de Cristo. Fe. Habilidad para discernir con extraordinaria confianza la voluntad y propósitos de Dios para su trabajo y obra, confianza extrema en Dios y su palabra. Todos tenemos una medida de fe, pues recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero quien tiene el don de fe, tiene obras especiales. Por ejemplo, pienso que alguien con el don de fe, Dios lo podría utilizar en la intercesión. Estos son los que oran incansablemente por las naciones, los siervos de Dios, las iglesias, en fin, ¿qué opinan ustedes? Hacer milagros. Es tener la gracia para servir como intermediario, a través del cual, poderosos actos de Dios, que tienen capacidad de alterar el curso de la historia, son manifestados. Sanidades. La gracia para servir como intermediarios, a través de los cuales Dios muestra su poder para sanar enfermedades y restaurar la salud sobrenaturalmente. Si bien Jesucristo prometió que los que creyeran en Él, pondrían sus manos sobre los enfermos y sanarían, aquí es clasificado como un don. Por eso a veces oramos por alguien con mucha fe, y no se sana. A mí me ha pasado, no es porque Dios falle a su palabra, Él no miente, es porque no solo se necesita fe, se necesita tener el don de sanidad, ser usado en esa forma. Diversos géneros de lenguas. La capacidad de hablar a Dios en un lenguaje que ellos nunca han aprendido, recibir un mensaje de Dios, este también es un tema extenso, al igual que el de profecía, así que más adelante, este será un tema exclusivo para otro video. Interpretación de lenguas. Este siempre debe ir ligado al anterior, pues es la capacidad de dar a conocer un mensaje entendible de lo que se ha hablado en lenguas. Y por último, discernimiento de espíritus.
Es la habilidad de conocer con seguridad el origen del comportamiento de una persona, para determinar si es divino, humano, o satánico. En la Iglesia de Cristo siempre se ha creído erróneamente que la liberación es un don. Sin embargo, en las listas de dones que Dios nos da, no es nombrado, es diferente discernimiento de espíritus, se ha atribuido solo a algunos el supuesto don de liberar. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. Si bien más adelante se dice que el que crea en Cristo pondrá sus manos sobre los enfermos y sanará, e incluso el hablar en lenguas también se da a los que creen, estos dos últimos son nombrados entre los dones, pero el echar fuera demonios no. Porque todo cristiano debe estar en capacidad de echar fuera un demonio, estando en comunión con el Señor, y caminando con la guía del Espíritu Santo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 4. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Cuando los discípulos de Jesús intentaron sacar un demonio y no pudieron, el Señor les respondió: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. Es cierto que no cualquier creyente puede sacar un demonio, pero no se necesita don, se necesita estar en íntima comunión con el Espíritu Santo, pues no somos nosotros los que echamos fuera el demonio, es su poder, que está en nosotros. Pero, ¿por qué otra razón, Dios no consideraría la liberación entre ninguno de los ministerios, ni tampoco entre los dones del Espíritu Santo? Pues creo que para él, no tenía mayor relevancia, él sabía que si el creyente se dedicaba a llenarse de su espíritu cada día y a estar en comunión con él, el enemigo no lo podría tocar. Solo lo dejó como una señal a los que lo siguen, para ministrar a los no creyentes. Pero para entender más sobre este tema, les recomiendo ver otro video que tengo acerca de este tema, se llama Guerra Espiritual Cristiana, en la descripción dejaré el enlace para que se pasen por allí, es importante también conocer de esto. Entonces, estos son los dones que hay, cualquier otro, no es don, es talento, como por ejemplo, he oído que dicen ese hermano tiene el don de la música, o el don de cantar, ese no es un don, es un talento. Ahora veamos otro aspecto. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Pero a cada uno es dada manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios 12, 7. ¿Pero para provecho de quién? ¿Alguno de ustedes ha visto a pastores pregonando desde el púlpito, hermanos, el Señor me dio tal o cual don? Yo hago esto otro. Pues yo, alguna vez vi a un creyente que decía, cuando yo oro, el Señor me hace salir escarcha y aceite en mis manos, miren. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Y cuál es la razón de pregonar eso? ¿Quién va a ser edificado porque a otro le salga aceite de sus manos? Y con esa actitud, ya es bastante dudoso que sea de Dios. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Proverbios 12, 23. Otra versión dice: los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, 3. Si un creyente X tiene un don y lo utiliza para pregonar lo que Dios le ha dado, pues ese don le será de provecho para esa persona, y nada más. No, ese no es el objetivo, los dones son para servir al cuerpo de Cristo, y en vez de pregonar, yo tengo este don, deberíamos actuar, hacer aquello para lo cual hemos sido llamados y equipados. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12 y 13. Este es el objetivo de los dones, edificar el cuerpo de Cristo, para que todos conozcamos a Cristo varón perfecto y lleguemos a su estatura, o dicho de otra manera, como lo dice en el versículo que Dios utilizó para darle vida a este canal. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 19.
Dios quiere que cada creyente sea un pequeño Jesús, un hijo semejante al Cristo, en su carácter. En su santidad, seremos semejantes a Él, algún día cuando seamos transformados. En su poder, jamás seremos como Él. Solo Él es poderoso. Solo en su carácter, ese es el verdadero objetivo de estos regalos de Dios, edificar la iglesia para que todos logremos ser formados a la imagen de su Hijo Jesús, quien es la máxima expresión de lo que significa ser un verdadero hombre, y un verdadero Hijo de Dios, un ser humano, centro de la creación y tema principal de la palabra de Dios. El objetivo de toda la Biblia, Antiguo, como Nuevo Testamento, ha sido siempre el de presentar al Hijo de Dios a la humanidad como el único y suficiente Salvador. Debe ser el objetivo y tema central de nuestros ministerios que Él mismo nos otorga, también la razón y motivación de usar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, pues para esto entró el Consolador en esta tierra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16, 13 al 15. El Espíritu Santo no se equivoca. Si da un don a una persona, es porque sabe que aquel puede dar un uso correcto a ese don, pero a veces nos dejamos llevar del mundo, de la vanagloria, del orgullo, y en vez de presentar a Jesús como el Rey y Señor de la Iglesia y del mundo, nos presentamos a nosotros mismos. La predicación puede pasar de ser cristocéntrica a ser miocéntrica. Volvamos pues a la predicación cristocéntrica, y demos el uso correcto a los dones que tengamos, y presentemos a Jesús como el Salvador del mundo, como el amigo, el Rey, el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, el León de Judá, el que venció, entre otros más. Fuimos creados para ser como Jesús, no lo olviden. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 17. Pero sobre este tema, les dejaré otro enlace en la descripción, para que los que quieran, vean el video de nombre, El propósito de Dios para la humanidad, donde hablo específicamente de esto. Ahora como un anexo final. Puede que alguien pregunte, bueno, ¿y cómo puedo saber qué don me ha dado Dios? Muchas veces me hice esa pregunta. Y hasta el día de hoy, a veces me sigo preguntando lo mismo. Entonces, lo primero que debe hacer quien esto desea saber, es estar dispuesto a servir. Imaginemos a alguien que cree tener el don de hacer milagros, y no ayuda a barrer la iglesia porque su don no es servir. Esto sería vanagloria, debe tener actitud de servicio. Luego puede orar y pedir al Señor que se lo revele, y Él lo hará, y espero que la motivación sea servir, y formar el carácter de Cristo en otros, como ya dije anteriormente. Entonces, alguien que desea saber su don, no se espera que sea perfecto, o que ya sea como Cristo. No, Dios no espera personas perfectas, ni personas santas. Dios espera pecadores arrepentidos, que estén en el camino de ser santificados, y sobre todo, que tengan el anhelo de imitar a su Hijo Jesús en todo, hijos imperfectos y débiles en algunos casos, pero con un corazón enseñable, y que ame a Dios sobre todas las cosas. No la vanagloria. También puede hablar con algún líder o pastor, expresarle su intención de servir. ¿Cómo descubre un jugador de fútbol que ama jugar fútbol y que es bueno? Pues jugando al fútbol. ¿Cómo descubre a alguien que no sirve para cantar, y que ese no es su futuro? Pues intentando y equivocándose. Nadie podrá descubrir su don mientras no sirva, y si está sirviendo en un área en la cual no se siente bien, o no le fluye, puede intentar con otra cosa. Esto tiene que ver también con lo que le gusta hacer, qué área de la iglesia le llama la atención. Pero cuidado con inventar dones inexistentes, no. Como ya dije, los únicos dones, son los que son mencionados en la Biblia. No se deben confundir dones con talentos, aficiones o pasiones. Enfócate en los dones si quieres descubrir el tuyo. Bueno, espero que todo haya quedado entendido. Cualquier opinión ya saben que la pueden dejar en los comentarios. Si es posible, compartan este video. No olviden suscribirse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.